Deben recordar lo que hablamos hace 8 días. Si no, hoy prometo primeramente Dios que hoy estaré subiendo el mensaje de hace 8 días y el de hoy, primeramente Dios, ahí al canal de YouTube para que ustedes lo tengan y lo escuchen ya a partir de mañana. También estoy terminando ya, bueno, no es cierto. En Valle de Chalco iniciamos una serie que se llama Andar en el Espíritu. Escúchenla también, esa sí va todas las semanas, ya están arriba. Todas las semanas anteriores ya están en el canal de YouTube, lo pueden escuchar. Son solo audios, así es que no hay video, pero son audios que ustedes pueden oír ahí en YouTube. Les van a bendecir mucho, de verdad. Yo creo que es importante que aprendamos a andar en el Espíritu. Es importante. Nosotros ya no somos carnales, ya no debemos andar conforme a la carne, debemos andar conforme al Espíritu. Porque nos irá mejor, porque entenderemos mejor la vida, porque enfrentaremos mejor los problemas, las circunstancias. A veces hay cosas que no sabemos cómo enfrentarlas, cómo resolverlas, no sabemos cómo actuar, si debo de enojarme, si no debo de enojarme, si debo de pelear, si no debo de pelear, si es momento de poner la otra mejilla o de echarme a correr. Para eso nos ayuda a andar en el Espíritu. Y ha sido un tema muy largo porque no hemos terminado, apenas estamos terminando con el alma. Llevamos 5 semanas ya y apenas estamos terminando con el alma. Ya terminamos con el tema de la carne, con el tema del alma. Bueno, no, todavía me falta uno más para el alma. Y después de eso entraremos a hablar de andar en el Espíritu. Pero si no entendemos cómo funcionamos, pues no vamos a funcionar bien. Entonces, les recomiendo que lo escuchen, búsquenlo, óiganlo más de una vez. A veces es muy extenso y pesado, pero hagan un esfuerzo, de verdad, yo creo que van a ser bendecidos. Traten de asimilarlo, traten de entenderlo y ponerlo en práctica. Y los mensajes que estamos dando aquí, pues también son importantes, tienen que ver precisamente con la conducta y el comportamiento que a veces tenemos, que negamos al Señor. Nuestra conducta nos hace negar a Cristo y nuestras palabras y pensamientos lo confirman. Así es que eso también se puede corregir, eso también lo podemos restaurar y cambiar. Es bendito sea Dios que nos permite renovarnos y cambiar esas actitudes que nos hacen negar al Señor. Así es que eso también lo podemos cambiar. Y hemos venido aprendiendo lo que le pasó a Pedro. Pedro negó al Señor 3 veces, ya hablamos de eso, y hablamos de que negamos al Señor por caminar de lejos, por no escuchar las advertencias y por menospreciar la palabra y creernos autosuficientes. Entonces llegamos a negar al Señor, llegamos a negar al Señor, menospreciamos la palabra, no hacemos caso y terminamos haciendo lo que se nos dé la gana. Eso es orgullo, es soberbia. Dicen en mi tierra, el que no escucha consejo no llega viejo. Y menospreciar la palabra del Señor, pues es no querer escuchar el consejo. Entonces, si queremos llegar a viejos, nos conviene más escuchar el consejo. Amén. Entonces, considerando eso es lo que aprendimos en semanas pasadas. Y hablamos también de finalmente cómo Pedro termina negando al Señor, Pedro termina negando al Maestro, y después hablamos hace 8 días de cómo el Señor viene y restaura a Pedro. Pedro niega al Señor y el Señor Jesús no lo deja a la deriva, no lo abandona, no dice eres basura, Pedro, me negaste, sino que el Señor Jesús lo ama tanto a Pedro, que viene y lo restaura. Y no solamente lo restaura, le encomienda que restaure a sus hermanos. Y dice, apacienta mis corderos, Pedro. Ese es otro tema que un día le voy a explicar acerca de los corderos y las ovejas. El Señor Jesús le dice a Pedro, abra ahí en Juan, donde estábamos viendo hace 8 días, que el Señor Jesús le dice, ¿me amas, Pedro? Y ahí en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15 al 19, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volviendo a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor,
tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y curiosamente, las palabras que usa el Señor, primero usa corderos, después ovejas y después ovejas. Pareciera que el Señor Jesús le está hablando de la misma cosa. Pareciera que Jesús le está diciendo acerca de lo mismo. Amor, el Señor Jesús parece que está hablando de la misma cosa. No se han ido, ¿verdad? Aquí están. Tengo mis lentes. Ay, ¿dónde están todos? Parece que está hablando de la misma cosa y que está repitiendo la misma palabra cuando le dice, me amas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pero no, hermano, está hablando de 3 etapas del cristiano. Está hablando de los corderos, las ovejas y las ovejas. Son 3 etapas. Gracias. Son 3 etapas del cristiano. Los corderos son los recién convertidos. Aquellos que empiezan a caminar en el Señor. Los corderitos son las ovejas chiquitas, las ovejas tiernitas. Y le dice el Señor, apacienta a los recién convertidos. ¿Sí? ¿Le dice eso o no? Sí. Le dice, apacienta mis corderos. ¿Qué es apacentar? Apacentar es llevar a un lugar tranquilo donde el cordero se puede alimentar, donde el cordero está seguro. Apacentar viene de comer pasto, pero no se come pasto en cualquier lado. Los corderos necesitan un pasto fresco, abundante, y donde lo puedan comer seguros. Los corderos son los más vulnerables de todo el rebaño, son los más vulnerables, son los más pequeños. Y entonces dice, llévalos a un lugar seguro donde coman seguros. ¿Sí estamos? Entonces, a esos corderos se les da un alimento simple, ligero, que ellos puedan comer y además estén seguros. Fresco. Entonces, son las ovejas tiernas. ¿Cuántos de ustedes se consideran ovejas tiernas? Ya no, hermano, ya están corriositos. Ya están corriositos. No, ya ustedes ya están caminaditos. Si acaso, ay, mi hija, ¿Perdón? Suri, gracias. Si acaso Suri, nada más. ¿Suri o Suli? Suli, con L. Sí, Suli. Si acaso Suli, que es la más tiernita de todos ustedes, pero ya los demás ya están caminados, hermano. Entonces ya no entran en los corderos. Entonces a ustedes ya no hay que darles lechita, ni alimento fresquecito, ni llevarlos a un lugar seguro para que estén bien cuidaditos y nada les pase. Por eso el Señor Jesús luego le dice a Pedro, ¿me amas, Pedro? Por segunda ocasión, ¿me amas, Pedro? Pedro, sí, Señor. Bueno, entonces después le dice, pastorea mis ovejas. Estas ovejas son las ovejas maduras, no las viejas. Son las ovejas ya adultas. Y a las ovejas adultas no les dice apaciéntalas, les dice pastoréalas. Exacto. Las ovejas adultas son tremendas, hermano. Porque si no las encaminas en el redil, se te salen del redil. Y son a las ovejas adultas a las que se pastorea, no a los corderos. A los corderitos hay que cuidarlos, hay que apapacharlos, hay que mimarlos, hay que darles lechita, alimento fresco, cositas que se sientan bien, que ellos puedan, ay sí, Dios me ama, que se sientan bien. A las ovejas maduras, a las ovejas adultas ya no se les apacienta, a las ovejas adultas se les pastorea. Y el pastor lleva en sus manos, de un lado lleva un cayado y en el otro lleva una vara. Y entonces dice el Salmo 23, ¿cuántos han repetido el Salmo 23? Que dicen, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos han repetido ese Salmo? Y ahí mismo en ese Salmo dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, que la manera en la que el Señor te motiva para que tengas ganas de vivir es con su vara y su cayado. Ay, yo quiero el amor. No. Yo quiero el apapacho de Dios. No. Yo quiero un abrazo del Señor. No, mi hermano. Vara y cayado.
¿Para qué es la vara y para qué es el cayado? Cuando las ovejas se salen del redil, se alejan del rebaño, lo que hace el pastor es darles con la vara. Y no les hacen un cariño. A ver, ovejita, dile ovejita, vuelve al redil. No, hermano, es un varazo. No es lastimarlas. Ojo, no se trata de lastimarlas. Se trata de darles un varazo, que les duela. Pero no las lastime. ¿Alguna vez te dieron una nalgada a mano pelona? Así sin short, sin pantalón, sin nada, en la pura pompi. ¡Ah, cómo arden! Pero no se te olvidan. No se te olvida lo que no te lastiman. Por eso yo soy de la idea de que a un niño sí se le tiene que corregir. No se le tiene que lastimar, se le tiene que corregir. Si vas a corregir a tu niño, dale de manera que entienda que es disciplina. No para lastimarlo. Que él sepa que lo vas a corregir, que sepa que lo estás disciplinando. Porque ese ardor que sientes al momento del golpe, ese ardor es el que hace que recuerdes que duele. Es el ardor, no la lesión, no la cicatriz, ahí la marca del cable atravesado. No, eso no te recuerda. Es el ardor, es la sensación de que la advertencia que recibo de que eso que estoy haciendo no está bien. Y entonces el pastoreo de las ovejas adultas, ¿cuántas son ovejas adultas? Levante su mano. No les saque porque de todos modos les van a dar. Como ovejas adultas, ¿qué vas a recibir del Señor? Advertencias. Enderécese, mijo. Eso que está haciendo no es correcto. Eso que está viviendo no está bien. Esas palabras que salieron de tu boca no son. Entonces, lo primero es la vara. Son para corregirte. Ahora, no entendiste y aún así eres terca y te encanta la mala vida. Eres una oveja terca. Y te alejas del rebaño. Para eso el pastor tiene el cayado. El cayado es una vara larga, muy larga, de hecho más larga que, a diferencia de la vara es más o menos larga, pero no tanto. Pero el cayado es más larga, más alta que el pastor. Y generalmente la vara del cayado tiene en un extremo una especie de curva, de gancho. Así como cuando les pintan en las imágenes a Jesús pastor, o Jesús el buen pastor, o a José el papá de Jesús, o a José el Señor, no sé, como le pinten las imágenes, que tiene un cayado, que tiene una vara con una curva en la parte de arriba, así es el cayado. Y entonces pero del otro lado del cayado, tiene una punta. No como una lanza, pero sí tiene una punta. Y entonces el pastor lo que hace es, cuando la oveja es tremenda, ya le dieron con la vara, y no entiende, lo que hace es usar el cayado y la jala con el cayado. Y si la oveja, además de resistirse al jalón y no quiere, y se resiste al jalón, le pica con el cayado. Entonces, el Señor le está diciendo a Pedro, le está diciendo: pastorea mis ovejas adultas. A mis ovejas adultas dales con la vara y con el cayado. Tienes que cuidar de ellos. Entonces, cuando nosotros de repente como pastores somos medio duros, ásperos, secos, no es porque no los querramos, hermano. Es porque consideramos que son ovejas adultas. Que si fueran ovejas pequeñitas, seguramente la mayoría de ustedes, porque lo hicimos con la mayoría de ustedes, los cuidamos, fuimos a su casa, oramos por ustedes, los apapachábamos. ¿Y cómo estás? Y vamos, no te rajes, tú puedes, échale ganitas, Dios está contigo. Y estuvimos ahí, pero consideramos que ya son ovejas adultas, que ya lo que necesitan es vara y cayado. Ahora, no lo somos nosotros quienes les vamos a disciplinar, será el Señor quien los disciplina. Pero no termina ahí. Las otras ovejas, esas sí ya son las corriosas, ya son las viejas. Y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. A las ovejas adultas se les pastorea.
Y a las ovejas viejas, ¿quiénes son las ovejas viejas? No son los ancianos por edad, son los hermanos adultos, ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los hermanos adultos ancianos de la iglesia? Los maestros, los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los que tienen un cargo en la iglesia. Y lo que el Señor le está diciendo a Pedro es: a mis hijos mayores, a los que han servido, a los que han dedicado su vida al ministerio, a los que han ayudado a otros, los que se encargaron de cuidar, de sustentar, de equipar, de transmitir las enseñanzas, a ellos apaciéntalos. Ahora, si ellos ya no son corderitos para comer alimento fresco, ¿qué tipo de apacentamiento recibirían las ovejas viejas? Porque ellos ya la madurez espiritual ya la tienen. Han servido a otros. Han ayudado a otros. Han cuidado de los corderitos. Han ayudado a pastorear a las ovejas adultas. Los ancianos de la iglesia necesitan ser apacentados, de manera que sus bienes, lo que necesitan, ellos ya no tengan que estarse preocupando por lo que necesitan. Ellos ya deberían de estar siendo suplidas sus necesidades por la iglesia. Ahora, esto no se estoy diciendo como diciendo, hermanos, ya manténganme, ¿no? Bendito sea Dios, hoy todas mis manos me sirven y puedo trabajar. Pero el propósito de la iglesia, hermano, es cuidar de los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia no tendrían por qué preocuparse de qué van a vivir, de qué van a sostenerse en su vejez, cuánto será su jubilación. ¿Sabe qué es lo más lamentable en los países de América Latina, en los ministerios? Que un pastor, un ministro de la palabra, cuando llega a su vejez, no tiene un sostén para dedicar sus últimos días al descanso, al reposo, a la búsqueda del Señor. En México y América Latina, los pastores son pastores hasta que la muerte se los lleve. En otros países como Estados Unidos, Canadá, Europa, los pastores tienen un sistema de retiro dentro de las iglesias. Las iglesias tienen que pagarle a los pastores y tienen que tener un sistema de retiro para que cuando llegue la edad de su jubilación del pastor, se pueda retirar y pueda entrar otro pastor nuevo y ocuparse de la iglesia, y el pastor viejo viva de su pensión. Que la iglesia lo mantenga. Ahora, no, insisto, no es una queja, pero quiero que vean cómo el Señor tiene cuidado de todos, desde los más pequeños hasta los más viejos. Y el Señor le dice a Pedro: encárgate de eso, Pedro. Encárgate de organizar bien la iglesia, tus hermanos, a los hermanos en la fe, para que esto suceda dentro de la iglesia. Para que cuiden a los más pequeños, para que pastorees a los adultos y para que cuides de los ancianos. Y no solamente dentro de la iglesia podemos ver cómo los ancianos no tienen un sistema de retiro en cualquier trabajo en México. A excepción de las plazas de gobierno, del sistema federal o del sistema estatal, a excepción de eso, no hay una jubilación segura para los ancianos. Es muy duro ver a alguien de mayor edad teniendo que trabajar cuando apenas tiene fuerzas para caminar. Eso es duro. Y es duro porque pensamos de manera egoísta. Ahora, todo esto que le estoy diciendo es parte de las instrucciones que le da el Señor Jesús a Pedro. Y por eso cuando la iglesia empieza a funcionar, funciona de manera correcta conforme al plan y al diseño, conforme al plan y al diseño de Dios. Entonces, el diseño de Dios es mucho mejor que nuestro propio diseño. ¿Ok? Eso que les acabo de leer es para otro mensaje, pero ya se lo dije. Y entonces ahí mismo le dice el Señor: apacienta mis ovejas, versículo 18, para que aclare lo que acabo de decir. Dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. ¿De qué le está hablando el Señor a Pedro? Acerca de su vejez. Le está diciendo: cuando tú eras joven, Pedro, tú ibas a donde tú querías. Pero cuando seas viejo, no podrás valerte por ti mismo, tendrás que depender de otro. Casi le está diciendo Jesús a Pedro
¿Ves cómo necesitas apacentar a las ovejas ancianas? Las ovejas ancianas necesitan que alguien más vea por ellos. A ti te va a tocar, Pedro. Te va a tocar, va a llegar el momento que vas a depender de alguien más para que te cuide. Dice, versículo 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió diciéndole, sígueme. Ahora vamos a partir del versículo 19 para esta última parte de negar a Jesús. Dice el Señor a Pedro, al final le dice, sígueme. ¿De qué se trata ahora? El Señor Jesús llamó a Pedro por primera vez, y la primera vez que lo llama, le dice a Pedro, sígueme, ya no serás pescador de peces, sino que yo te haré pescador de hombres. Y Pedro decide seguir a Jesús por 3 años y medio. Es el tiempo que Jesús está con ellos, y Jesús le enseña, le ministra, le aconseja, se vuelve discípulo, hasta el momento en que Pedro niega a Jesús. Una vez que Jesús viene con Pedro otra vez y lo restaura nuevamente, porque ahora la restauración es acerca de lo que Pedro acaba de hacer. Pedro acaba de negar al Señor, lo negó 3 veces, y 3 veces Jesús le pregunta a Pedro, ¿Pedro, me amas? Y el Señor restaura a Pedro acerca de esta negación, porque ahora el Señor Jesús quiere que se cumpla el propósito por el cual llamó a Pedro. ¿Para qué llamó a Pedro desde el principio? Para hacerlo pescador de hombres. Pedro se olvidó de ese llamado y quiso volver a ser pescador de peces. El Señor viene, lo restaura y le dice, no, Pedro, sígueme. ¿Para qué lo va a seguir? Para cumplir su propósito. Ahora, Pedro no está en la misma condición que cuando el Señor Jesús estaba con ellos. La condición de Pedro ahora es distinta. Pedro se encuentra en una situación de vulnerabilidad, porque anteriormente Jesús estaba con ellos personalmente. Pero ahora Jesús ya no estará con ellos. Jesús ha muerto, ha sido crucificado, ha resucitado al tercer día y está a punto de partir con el Padre. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, ahí después de donde estamos, dice el versículo 6, Hechos capítulo 1, versículo 6, continuando la historia de Juan, dice Hechos, entonces, versículo 6, entonces los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice, pero recibiréis, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí hay 2 cosas importantes que usted debe considerar. Primera, Jesús le dice a Pedro, sígueme. Pero les digo que Pedro ahora está vulnerable. Pedro no está en la misma condición cuando Jesús está con ellos. Si tú tienes a tu hermano mayor junto a ti, tú eres un hermano pequeño, y tu hermano mayor está junto a ti, tú te sientes protegido. Sientes que estás bien. Que no hay quien te haga bronca, pues. Pero ahora Jesús ya no está. Y como Jesús ya no está, ahora ellos se quedan vulnerables. El enemigo sigue siendo su enemigo. Y entonces él va a buscar, el Espíritu Santo va a buscar, el enemigo de los discípulos va a buscar destruirlos. Ellos necesitan a otro que esté con ellos. Y el Señor Jesús le dice a los discípulos, que se me perdió aquí mi apunte, estoy abriendo otra vez, permítanme. El Señor Jesús le dice a los discípulos,
Lea en dice en Juan, Juan capítulo 14. Perdón, es que se me movieron mis notas. Juan capítulo 14, el Señor Jesús le dice a los discípulos, versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy del Padre y el Padre, que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no los he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En este pasaje, el Señor Jesús le dice a los discípulos, yo me voy, me tengo que ir. Es lo que acabamos de leer en Hechos. En Hechos el Señor Jesús parte al Padre, pero parte después de haber dicho, van a recibir poder que les va a permitir a ustedes serme testigos. Otra vez, vuelvo un paso atrás. Pedro se queda vulnerable. Jesús le dice otra vez, sígueme. Pero los términos en que ahora Pedro va a seguir a Jesús no son los mismos términos con que lo siguió la primera vez que lo llamó. Porque la primera vez que lo llamó tenía a Jesús ahí las 24 horas del día. Si a Pedro le dolían los callos después de estar caminando por horas, lo único que tenía que hacer es acercarse a Jesús y decirle, Señor, me duelen los callos. Y Jesús oraría por él. O quizás la misma presencia de Jesús haría que ellos no tuvieran dolor alguno. Se sentían protegidos, se sentían resguardados. Ellos estaban seguros al lado de Jesús. Su maestro estaba con ellos. Pero ahora el maestro ya no está con ellos. Ellos ven cómo asciende al cielo. Imagínense al Señor Jesús hablando con ellos y diciéndole, me van a ser testigos en toda la tierra, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y apenas está terminando de hablar Jesús y una especie de nube lo empieza a levantar y se lo lleva. Y ellos se quedan mirando. ¿Y ahora? Yo creo que se hubieran quedado ahí mirando todavía por muchas horas más, si no es que por días, mirando, ¿y ahora qué hacemos? Hasta que vienen, si no es que porque los ángeles se paran delante de ellos y le dicen, hey, dejen de mirar al cielo. Vayan y hagan lo que tienen que hacer. Al mismo que acaban de ver que se fue, así vendrá. Por segunda vez ya se los dijo. Y va a venir con poder y con gloria. Pero ahorita vayan a hacer lo que les pidió que hicieran. Y ellos están ahí mirando al cielo. Imagínate que te dicen, aquí espérame, no te tardes. Perdón, aquí espérame, no me tardo. Y tú te quedas sentado esperando a ver qué. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a esperar? No te dicen cuánto tiempo se iban a tardar, solamente te dicen, aquí espérame. Yo me acuerdo cuando mi hijo David entró al kinder, la primera vez que lo llevé a la guardería y lo dejé en la puerta, lloraba y la maestra me decía, déjemelo señor, no, déjemelo. Le digo, no, permítame maestra, permítame. Entonces yo jalé a mi hijo y le dije, voy a regresar por ti más tarde. Voy a ir a trabajar y regreso por ti más tarde. Mi hijo se quedó tranquilo. Cuando regresé más tarde por él, el rostro se le iluminó como diciendo, sí dijo, sí volvió. Entonces después yo no tuve problemas con ellos de que ellos tuvieran miedo de que los fuera a abandonar en el kinder. Que tú tienes que explicarle a un niño qué está pasando. Voy a irme, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer qué hacer. Es necesario que tú vayas a la escuela para que aprendas, para que conozcas. Nos vemos a la salida. Voy a volver por ti.
Y el niño te va a creer. Si no regresas por él, el niño se va a traumar y va a decir, no vuelvo a confiar en nadie. Porque aquel que se supone que yo tenía que confiar no cumplió. Y entonces los discípulos están ahí y el Señor Jesús les dice, me voy a ir, pero voy a volver. Y entonces ellos ven a estos hombres de vestiduras blancas que le dicen, va a volver. Les dijo que volvería, va a volver. Ahora vayan, hagan lo que tengan que hacer. Y el Señor Jesús antes de irse, le dice, recibiréis poder. El Señor le dice en este pasaje, todavía no es antes de la crucifixión, en el capítulo 14 de Juan, les dice a los discípulos, yo me voy al Padre. Es necesario que yo me vaya al Padre. Ahora lea el 15, dice, si me amas, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré, fíjese las palabras del Señor, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, ¿cuándo? Para siempre, dice. Yo voy a rogar, ustedes guarden mis mandamientos. Por eso el Espíritu Santo no lo recibe cualquier hermano. El mundo no recibe al Espíritu Santo. El mismo Señor Jesús dijo, el Espíritu Santo no puede ser recibido por todos. El mundo no recibe al Espíritu Santo. Solamente ustedes y yo, que creemos en Dios y guardamos sus mandamientos, y aquellos que alrededor del mundo que deciden creer en Jesús y guardar sus mandamientos, son los que reciben al Espíritu Santo. Y el Señor Jesús le dice, yo me voy a ir, dice, ámenme, o si me aman, guarden mis mandamientos, y entonces yo rogaré al Padre que les envíe otro consolador, que esté con ustedes para siempre. Versículo 17. El Espíritu de verdad, se está refiriendo al Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y yo me quiero enfocar en estas dos cosas que recibe Pedro. Pedro recibe la instrucción del Señor de continuar. Le dice, ahora sígueme. Ya Jesús ya murió en la cruz, resucitó, se aparece a Pedro, lo restaura y finalmente la restauración le dice, sígueme Pedro. Pero ahora Jesús ya no va a estar con Pedro. Ahora Jesús ya no va a estar al lado de Pedro, sino que ahora quien va a estar al lado de Pedro es el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo que estará con Pedro, le dice el Señor Jesús a Pedro, a todos los discípulos, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Son dos cosas que usted tiene que entender, que el Espíritu Santo mora dentro de ti y que también el Espíritu Santo está contigo. Parece lo mismo, parece una redundancia, pero no, son dos cosas distintas. El Espíritu Santo mora dentro de ti y el Espíritu Santo está contigo. En el Antiguo Testamento, ustedes pueden encontrar en todo el Antiguo Testamento, en diferentes personajes de la Biblia, usted va a encontrar que el Espíritu Santo estaba con Elías, que el Espíritu Santo estaba con Sansón, que el Espíritu Santo estaba con Jacob, que el Espíritu Santo estaba con José ahí en la cárcel, que estaba con Daniel en el foso de los leones, que estaba con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Usted puede ver que el Espíritu Santo estaba con David. Usted puede ver que el Espíritu Santo estaba con ellos. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba con los hijos de Dios, con los siervos de Dios, con el pueblo de Dios. A partir del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo no solamente está con nosotros, sino que el Espíritu Santo mora en nosotros. Es hasta el Nuevo Testamento. Es hasta el Nuevo Testamento que encontramos a Pablo diciendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lea conmigo. Perdón, no es este. Sí es Pablo. Ups, otra vez.
Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6. Dice, versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Dice Pablo, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis, dice el apóstol Pablo, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Esta es una llamada de atención del apóstol Pablo. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y entonces nosotros hoy tenemos un cuerpo que se ha convertido en templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es donde el Espíritu Santo habita. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? Dice el apóstol Pablo que habita en vosotros. ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca del Espíritu Santo? Que moraría en nosotros y que estaría con nosotros. Entonces el apóstol Pablo lo confirma. El Señor Jesús le dice a los discípulos, el Espíritu Santo morará en ustedes y estará con ustedes. No es una redundancia, es una afirmación del Señor. Son dos cosas. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Entonces está en nosotros, mora en nosotros. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo es que el Espíritu Santo habita en ti y tu cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo? Dice, en el momento que fuisteis comprados con precio de sangre. ¿Cuándo fuiste comprado? Cuando recibes a Cristo. Ahora, no se me confunda, porque el sacrificio de Jesús para comprar a toda la humanidad fue hace casi 2000 años, cuando Jesús fue a la cruz. Pero a menos que yo decida rendirme a Jesús, a menos que mi voluntad, yo de manera voluntaria, decida aceptar a Cristo en el corazón, a menos de que haga eso, yo no soy hijo de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, son hechos hijos. Dios les dio potestad, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, es hasta que tú confiesas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, que esa compra que Jesús hizo hace casi 2000 años se vuelve efectiva. Y entonces, en el momento que esa compra se vuelve efectiva, tú puedes decir que a partir de ese momento tu cuerpo se volvió templo del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo decidió habitar dentro de ti a partir de ese momento. Antes no podía estar dentro de ti. ¿Por qué no podía estar dentro de ti? Porque era un cuerpo inmundo, lleno de pecado, de malicia, de maldad. Y entonces en ese momento que tú decides arrepentirte de tus pecados y pedirle perdón al Señor por tus pecados, a partir de ese momento el Señor te redime, limpia tus pecados, te perdona y tu cuerpo lo santifica. El Señor Jesús pone un ejemplo cuando dice que tú no puedes sacar a un hombre fuerte al pecado de una persona si tú no atas al hombre fuerte. Dice, tienes que atar al hombre fuerte para sacar esa maldad de esa persona. Y entonces el demonio que estaba en esa persona sale de la persona. Y dice el Señor Jesús, y la casa queda ordenada, limpia y vacía. Porque antes estaba ocupada, ¿por qué? Por demonios, por maldad, por iniquidad, por porquería que adquirimos en este mundo. Cuando tú te arrepientes y permites que el Señor Jesús venga y te limpie, Él limpia toda tu vida. La limpieza de los pecados, hermano, no es un acto nada más de, ay, sí, Dios ya me perdonó. No, es un acto, es un suceso espiritual en la vida de una persona.
se simbran los cielos. Tan es así que la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Porque está sucediendo, hay un acontecimiento en la vida del ser humano. Está siendo limpiado, está siendo lavado, está siendo redimido, su vida está siendo transformada. Por eso el Señor Jesús viene con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Acabamos de leer que el Señor Jesús dice: si me aman y guardan mis mandamientos, entonces yo rogaré al Padre para que les envíe al Consolador, a otro Consolador. ¿Qué le está diciendo a Pedro? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Por qué el Señor le dice: Pedro, me amas? ¿Por qué no le dice: Pedro, ¿estás arrepentido? ¿Por qué no le dice: Pedro, ¿ya pediste perdón por lo que hiciste? ¿De que me negaste? Ya vimos que cuando Pedro negó al Señor y el Señor Jesús lo mira a los ojos, ¿qué hizo Pedro? Lloró amargamente. Estaba arrepintiéndose. Ahora el Señor Jesús le está preguntando: ¿me amas? ¿Por qué le está preguntando: ¿me amas? ¿Por qué no le solamente le dijo: Pedro, adelante, hermano, sigue? Porque tenía que arrepentirse y tenía que amar. Tenía que amar al Señor para que Jesús orara, que el Espíritu Santo viniera sobre Pedro. La regaste, Pedro. Todo lo bueno que hiciste en 3 años y medio, hermano, se fue a la basura. No sirve de nada ya. Pero, Señor, fueron 3 años y medio. No, Pedro, no sirve, lo tiraste a la basura, tu esfuerzo fue en vano. Durante 3 años y medio lograste conducirte correctamente, pero fallaste en el momento de la prueba. Entonces no sirve de nada. No sirve. Ahora, ¿quieres que te lo tome en cuenta? ¿Quieres que te tome en cuenta las cosas buenas que hiciste en el pasado? No, tendría que tomar las cosas malas. ¿Quieres que tome en cuenta tus cosas buenas del pasado? Pastor, pero yo llevo 5 años portándome bien, pero solamente fallé por 5 segundos. ¿Pero dónde están esos 5 segundos? Junto con tu pasado de 5 años. Entonces todo lo bueno que hice en el pasado no son obras buenas, no, hermano. Porque si el Señor borra tu pasado, no borra nada más lo malo. Borra todo. Borra tu pasado completo. Pastor, entonces las cosas buenas que hago en mi pasado, ¿no sirven? Sí sirven, siempre y cuando te mantengas en esa conducta. Por eso el apóstol Pablo dice: no te canses de hacer el bien. Siempre condúcete haciendo el bien, porque a su tiempo cosecharás si no desmayas. El apóstol Pablo está diciendo: si tú no dejas de hacer el bien, vas a cosechar de eso. Pero si un día desmayas de hacer el bien, o sea, hiciste el bien durante 5 años, pero un día te cansas: ay, no recibo nada, yo siempre soy el bueno, yo siempre soy el que perdono, yo siempre soy el que hago las cosas bien, yo siempre esto, yo siempre, ay, lo odio, ay, voy a hacer esto, voy a maltratarlo, voy a maldecirlo, voy a actuar mal. Entonces el Señor dice: ok, ¿eso dónde quedó? En tu pasado. Lo que ibas a recibir ya no lo puedes recibir. ¿Por qué no lo puedes recibir? Porque si tú te arrepientes de tu pecado del pasado, tu pasado es borrado. Pablo dice: no pretendo haberlo ya alcanzado. Está hablando de cosas buenas. Dice: no pretendo ser perfecto ni haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, ciertamente una cosa hago. Me despojo del pecado que me asedia. Dice: me arrepiento de mi pecado. Me despojo del pecado que me asedia y dejo el pasado en el pasado, para poder alcanzar el premio del llamamiento, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, yo quiero seguir. El pasado se queda en el pasado. Nosotros decimos: es que hice muchas cosas buenas. Sí, hermano, pero ¿dónde fue eso? En el pasado. Y si el Señor borra tu pasado, no crean que anda: a ver, le voy a quitar, me voy a borrar del pasado solo las cosas malas. No, el Señor dice: me arrepiento. Va para atrás el pasado. Entonces todo lo bueno que hice solamente te deja la experiencia y el buen sabor de boca, porque mérito no tiene. ¿Sí me explico? Muchas veces los cristianos quieren la recompensa de Dios por todas las cosas buenas que hicieron, y las cosas malas tampoco tienen recompensa. Si sembraste en el pasado semillas de odio, seguro vas a cosechar odio. Ay, pero también sembré amor.
Sí, pero ¿cuándo fue? Al mismo tiempo, con uno sembrabas odio y con otro sembrabas amor. Y tú le dices al Señor, ay Señor, me arrepiento, yo no quiero cosechar el odio. Ok, te lo quito. Y nunca recibes el amor que sembraste. Ay, pero ¿por qué no recibo el amor que sembré? Porque se fue con el odio. No puedes tener de la misma boca, de la misma fuente, dijo el Señor Jesús. No puedes tener agua dulce y agua amarga. No es posible que de la misma fuente salga agua dulce y agua amarga. O sale una o sale otra, pero las dos no. No es posible. Entonces, ¿qué tipo de futuro quieres tener, hermano? ¿Cómo quieres que sea tu futuro mañana? ¿Qué quieres cosechar mañana? Parece que los regañaron. No se me queden regañados. ¿Cómo esperas tu cosecha mañana? ¿Qué esperas cosechar? ¿Bendición? Tendrías que trabajar hoy y no desmayar de hacer lo bueno para que mañana coseches cosas buenas. ¿Sí está conmigo aquí? Ok, ¿sí queda claro eso? El Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Por qué quiere el Señor que le diga si lo ama o no? Para que diga el Señor, si ustedes me aman y guardan mis mandamientos, entonces yo voy a rogar al Padre que les dé al Espíritu Santo. Lo que me encanta del Señor Jesús es que le está diciendo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, ching, Señor, tú sabes si te amo. Sí te amo, pero tú lo sabes realmente. Y el Señor no lo rechaza, sino que le dice, sígueme. No le hace una prueba de verdad, ni lo pasa por el pirógrafo para ver si está diciendo la verdad. ¿Qué se llama pirógrafo? No, es polígrafo, gracias. Pirógrafo es otra cosa. El que escribe con fuego, con calor. Pero lo pasa por el polígrafo para ver, ¿me estará mintiendo Pedro? No, el Señor Jesús conoce el corazón. Y lo que el Señor Jesús espera de Pedro es que Pedro ame a Jesús, tanto que quiera seguir sus mandamientos. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo esté en Pedro y al lado de Pedro. Que el Espíritu Santo decida morar en Pedro y esté con Pedro, al lado de él. Cuando tú recibes a Cristo en el corazón, el Espíritu Santo mora dentro de ti. Hace de tu cuerpo su templo. Hace de tu vida su templo. Y el Espíritu Santo está ahí contigo. Por eso de repente oyes esa vocecita que te dice, no lo hagas. No hables así. No pienses esas cosas. Ten fe. Ten confianza, espera en Dios, Él hará maravillas. Y de repente tienes toda la fe del mundo para poder hacer todo lo que el Espíritu Santo siembra dentro de ti. Y le crees a Dios acerca de lo bueno, lo extraordinario y maravilloso que Dios quiere hacer en tu vida. Pero el Espíritu Santo no solamente mora dentro de ti, sino que también el Espíritu Santo está contigo. No es lo mismo cuando yo estoy con mi esposa en la casa platicando, a que cuando estoy en el trabajo. En el trabajo, yo me acuerdo de mi esposa y la tengo presente en mi corazón. Está ahí, conmigo, en mis recuerdos, en mis pensamientos. Pero no es lo mismo cuando está conmigo. Y el Espíritu Santo no solamente quiere morar en ti, sin que tú no te des cuenta que está, sino que también quiere estar ahí contigo y que te des cuenta que está. El Espíritu Santo quiere que tú tengas presente que Él está ahí contigo. Voltea a su lado, dígale al que está con usted, dígale ahí, qué bueno que estás aquí. Me daría mucho miedo sentirte y no verte. ¿A poco no le daría ñañaras? ¿No sentiría raro sentir la presencia de alguien al lado? Y que de repente estés y no lo veas, y que estés ahí sentado, y sientas cómo se mueve el asiento de que alguien se sentó, y no lo veas y te... Tú vuelves a decir, no lo ves, porque no puedes verlo, porque el Espíritu Santo es Espíritu. Pero el Espíritu Santo se puede manifestar en ti. Y entonces tú puedes sentir su presencia.
Me encanta, hay un versículo que dice la Biblia que el Señor se gozó cuando le dice al Padre, Padre, estas cosas las ocultaste a los sabios para dárselo a estos pequeñitos. No recuerdo el pasaje ahora, pero dice la Biblia, y el Señor se gozó por el Espíritu. No dice se gozó en el Espíritu, dice se gozó por el Espíritu. Es decir, y habla del Espíritu Santo. El Señor Jesús se gozó por lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo a él. Y encuentra dicha Jesús en decir, estas cosas se las ocultaste a los sabios y entendidos para dárselas a estos pequeñitos que no tienen la menor idea de lo que le estoy hablando, pero se las estás dando. Y el Señor Jesús se goza por el Espíritu. El Espíritu Santo puede producir en ti gozo, puede producir en ti alegría. En la Biblia dice el Señor Jesús, hablando del Espíritu Santo, dice el Señor Jesús que el Espíritu Santo dará convicción al mundo de justicia, pecado y juicio. Déjale doy la cita para que lo tenga. Dice, ay, se me fue. Ahorita me parece aquí. Juan capítulo 16, perdón. Evangelio de Juan capítulo 16. Versículo 7 dice, pero yo digo la verdad, dice el Señor Jesús a sus discípulos, pero yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿De quién está hablando el Señor Jesús? Del Espíritu Santo. Es necesario que les conviene a ustedes que yo me vaya. Yo creo que a los discípulos les hubiera agradado más que el Señor Jesús se quedara, que no fuera a la cruz. Tan es así que Pedro, en el momento que Jesús les dice otra vez, voy a ir a Jerusalén y me van a atrapar, me van a castigar, van a afrentarse de mí, y Pedro le dice, Señor, si el problema es ir a Jerusalén, evitemos Jerusalén, démosle la vuelta. Y el Señor le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Y no es que Pedro sea Satanás, sino que las palabras que estaban llegando a los oídos de Jesús le simbraron en el interior a Jesús, tanto que Jesús dice, no, yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de aquel que me envió. Y no, voy a ir a Jerusalén, porque ahí está mi destino, ahí está mi propósito. Tengo que ir a Jerusalén. No voy a evitar Jerusalén, no voy a evitar mi destino. Y entonces el Señor Jesús le dice a los discípulos, ellos quisieran que Jesús se quedara más tiempo con ellos, pero Jesús habla acerca de su partida. Y cuando les dice acerca de su partida, pues ¿a quién le gusta que te digan que ya se va si quieres que esté contigo? Yo me acuerdo que los jóvenes antes, hoy ya no es tanto, pero antes decían, cuando se hablaban por teléfono decían, cuelga tú. No, cuelga tú. Bueno, los dos a las 3. 1, 2, 3. ¿Ahí sigues? Sí, aquí estoy. Cuelga tú. No, tú. ¿Por qué no colgaban? Últimamente cuelga ya. ¿Pero por qué no cuelgan? Porque quieren seguirse oyendo. No quieren terminar esa conversación. Bueno, no sé si sea eso o sean desobedientes, ¿verdad? Pero ya cuelga. Y no querían colgar. Pero
Porque quieres estar con esa persona, no te quieres apartar, no quieres dejarla, no quieres irte. Bueno, en el Señor, los discípulos no creo que no quisieran estar con Jesús, querían estar con Él. Y el Señor les dice, les conviene a ustedes que yo me vaya, que los deje. Porque si me voy a rogar al Padre para que le envíe a ustedes el otro consolador, el Espíritu de verdad. Voy a pedirle al Padre que os lo mande para que esté con ustedes. ¿Cuándo dijo el Señor Jesús? Que esté con ustedes siempre, que more y esté con ustedes siempre. Yo era de una idea, era de un concepto que yo creí por mucho tiempo que cuando tú pecas, el Espíritu Santo se va. Yo eso pensé. Pero si el Espíritu Santo se fuera cuando tú pecas, no te podrías arrepentir. Si el Espíritu te abandonara cuando tú pecas, ¿cómo te arrepentirías? Lea conmigo. El Señor Jesús les dice, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Dice el Señor, si yo me voy, el Espíritu Santo vendrá y dará convicción al mundo, ¿de qué? De justicia, pecado y juicio. Yo creí que cuando tú pecabas, el Espíritu Santo se iba y te abandonaba. Eso pensé, dije, en la torre, Señor, Espíritu Santo, no me dejes, porque pequé. Pero no es que se vaya, acuérdense que tu templo se volvió, tu cuerpo, se volvió templo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo mora. Por eso el Señor Jesús dice, el Espíritu Santo va a morar en ustedes, pero también estará con ustedes. Son dos cosas distintas. Entonces el Espíritu Santo no deja de morar en ti, pero sí deja de manifestarse en tu vida. Y esa es la otra parte. Si tú pecas, el Espíritu Santo sigue ahí para redarguirte, para recordarte que has pecado, para que te arrepientas y vuelvas al camino del Señor. Pero no se va a manifestar en tu vida. No habrá una manifestación del Señor. ¿Cómo? Lea conmigo, ahí mismo, dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque te tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, cuando tú pecas, el Espíritu Santo está ahí para recordarte y te arrepientas, pero ya no está ahí para que tú te acerques al Señor. El Espíritu Santo es el que te hace que te acerques al Señor. Te va a hablar, te va a decir, arrepiéntete, 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 hasta que escuches y te arrepientas. Pero si tú no te arrepientes, el Espíritu Santo simplemente ya no te va a hablar acerca de las cosas de Dios. Porque no estás dispuesto a escucharlas. Porque no quieres poner atención a lo que Dios te está diciendo. Cuando tú estás en pecado, cuando las cosas no están bien en tu vida, si viene el pastor o la pastora a tu casa y te dice, hermano, arrepiéntase. Ay, sí, pastor, no me estén chinchando ahorita. No me esté molestando. No quiero saber nada de Dios. No quiero escuchar de Dios. No quiero oír a Dios. Ni siquiera saber que Dios existe. Porque todo está mal en mi vida. No. Y no porque no escuches a Dios las cosas se van a componer. Al contrario, es cuando más necesitas de Dios. Y no solamente necesitas al Espíritu Santo que te esté recordando que tienes que arrepentirte, sino que necesitas al Espíritu Santo que te esté recordando las cosas espirituales y que te hable de las cosas de Dios y que te muestre las cosas que el Espíritu Santo toma de Jesús y te las enseña. Las cosas que Jesús hizo, las cosas que Jesús puede hacer y quiere hacer sobre tu vida. Cuando estamos mal y nos alejamos de Dios y el Espíritu Santo se aleja de nosotros no queremos escuchar nada de Dios. Es más, no las entendemos las cosas de Dios. Porque el Espíritu Santo no está ahí para traducirnos las cosas espirituales.
Entonces necesitamos las dos cosas del Espíritu Santo, que esté en nosotros, que more en nosotros y que esté con nosotros. Que more en nosotros para recordarnos que somos de Cristo, que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos volver a nuestro corazón, pero que esté en nosotros para que nos enseñe las cosas espirituales. El apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, ustedes pueden encontrar cómo Jesús le dice a le dice a los discípulos: esperen en Jerusalén y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí ora por ellos, los bendice y los discípulos se van a Jerusalén, esperan en Jerusalén hasta el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene sobre de ellos. Y entonces se manifiesta la llenura del Espíritu Santo en los discípulos, en 120 de los discípulos que estaban ahí. Y entonces Pedro se para, y usted lo puede leer ahí en el libro de los Hechos. Pedro se para y da uno de los más grandes discursos que están escritos en la Biblia. Tan es así, es tan grande su discurso, que los mismos escribas, no tan grande de tamaño, sino tan extraordinario su mensaje, que los mismos escribas y fariseos se sorprenden de Pedro y dicen: ¿qué no es este Pedro el del vulgo? El que no tiene capacitación ni preparación, el sin letras. ¿Qué no Pedro sin letras? O sea, no estudió como nosotros, no se preparó como nosotros en el seminario bíblico, en el instituto teológico, no se preparó con nosotros, pero acaba de dar un mejor discurso que el que nosotros damos. ¿Por qué Pedro tuvo la capacidad de dar ese discurso? Por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que estaba con él, que el Espíritu Santo tomó de las cosas de Dios y se las trajo a Pedro y se las puso en el corazón a Pedro, y Pedro pudo hablar con tal denuedo y con tal autoridad que la gente se sorprendía de este discurso. Y después del discurso, los judíos que estaban ahí le dicen: hermanos judíos, ¿qué debemos hacer para conocer a este Jesús que ustedes están predicando? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice: arrepiéntanse y bautícense. ¿Por qué Pedro pudo decir eso? Porque el Espíritu Santo moraba en él, y ese Espíritu Santo que moraba en él, que le dio convicción de justicia, pecado y juicio, le permitió decirle a la gente: lo que tienen que hacer es arrepentirse. Necesitamos al Espíritu Santo. Hemos hablado de negar a Jesús, pero el mismo Señor Jesús sabía que Pedro y sus discípulos lo iban a negar. El mismo Señor Jesús lo sabía, se los advirtió. Pero aún sabiéndolo, el Señor Jesús no quitó el dedo del renglón y no dejó de considerar a los apóstoles para que fueran su instrumento para predicar y anunciar el Evangelio. Entonces, ¿por qué enfocarnos tanto tiempo en hablar de negar a Jesús? De negar a Jesús. ¿Para qué invertimos tantas semanas en eso? Para llegar a este punto, que no es cuántas veces niegas a Jesús, ni cuál es tu comportamiento. Lo que importa es que tú vuelvas a Dios y que el Espíritu Santo te llene de tal manera que no lo vuelvas a negar. De tal manera que tu actitud y tu comportamiento no vuelvan a negar al Maestro. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos que no solamente Él more dentro de ti, sino que también esté contigo. Que more dentro de ti para que te dé convicción de justicia, pecado y juicio, pero que esté contigo para que te muestre las cosas espirituales y te enseñe las cosas del Espíritu que tienes que saber, las cosas que son del Padre y que quiere darte para ti. ¿Por qué podrías tener la esperanza de que tu situación va a mejorar, que tus negocios se van a realizar, que tu matrimonio va a estar en paz, que tus hijos van a ser personas de bien y que van a estar bien y a salvo? ¿Por qué? ¿Con qué seguridad? ¿Quién te lo dio? ¿O en qué iglesia fuiste que te dieron una, ¿cómo se llamaban antes? Los indultos que daban antes de la iglesia. ¿Cómo se llamaban? Indulgencias. ¿A qué iglesia fuiste que te dieron una indulgencia y te dijeron: aquí está firmado de parte del pastor
que tu familia va a estar bien. Yo no puedo garantizarles nada. Yo les hablo de lo que el Señor dice, pero la garantía se las da el Señor. La certeza de que tu situación va a estar bien, tiene que dártela el Señor. ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cómo vas a tener la certeza que a pesar de que lo que ves y que tus ojos te están diciendo, no, todo está mal, las cosas no están resultando, hay muchos problemas, hay muchas dificultades, ¿con qué certeza puedes estar o vivir creyendo que las cosas van a mejorar? Con la que el Espíritu Santo te da, que toma del Padre, de las cosas del Padre, y te las trae a ti, y te dice, ten, mira, el Padre dice que vas a estar bien. Ay, no, pero todo está mal, mira cómo está. Y otra vez va el Espíritu Santo, y toma del Padre, de Cristo, y te dice, mira, hijo, todo va a estar bien, vas a estar bien, tu situación va a mejorar, los negocios atorados se resolverán, tu matrimonio en dificultades se restaurará, tus hijos enfermos sanarán, todo va a estar bien. Es que no creo. Y el Espíritu Santo vuelve como un consolador que está constantemente contigo siempre y te dirá, hijo, mira, confía. Y entonces te permite ver cómo Dios hace milagros en otros y dice, mira, lo estoy haciendo allá, lo estoy haciendo acá, lo estoy haciendo en esta persona y lo voy a hacer contigo. Sé paciente, espera, no pierdas tu esperanza, afirma tu fe, camina seguro en Cristo, ama a Dios con todo tu corazón, que yo lo haré, te lo puedo asegurar, lo dije y lo haré. Pero tienes que creerlo, hermano. ¿Cómo lo haces? Yo como pastor tendría que convencerte de eso. No, Dios me libre de eso. Porque el día que yo trate de convencerte de algo, te estaré manipulando. Y yo no pretendo manipularte. Yo te comparto de lo que la Biblia dice. Pero tú decides si le crees al Espíritu Santo o no le crees. Tú decides si tomas y recibes lo que el Espíritu Santo te está dando o no lo tomas. Esa es tu decisión. Pero tienes que saber una cosa, el Espíritu Santo no solamente habita dentro de ti, sino que está contigo. Para tomar del Padre, dice Jesús, para tomar lo que es mío y dárselos. Y aclara Jesús, tomará del Padre, y digo que tomará del Padre y que tomará de lo mío, porque lo mío es del Padre y lo del Padre es mío. Y Él se los dará a ustedes. Para que su fe se fortalezca. Entonces Pedro, el mismo que negó al Señor Jesús, se convierte en el gran predicador que da uno de los más importantes discursos, lleno del Espíritu Santo. Póngase de pie y vamos a orar. Y que el Señor llene su vida. Que el Espíritu Santo llene tu vida. El Espíritu Santo no te va a obligar a creer, Te va a hablar. Te va a hablar, te va a decir, te va a enseñar, te va a mostrar las evidencias, te va a mostrar los hechos. Si tú eres una persona que necesita pruebas y evidencias, te las va a dar. Si tú eres como Tomás que diga, no, yo hasta no meter mis dedos en las heridas de Jesús no voy a creer. Si tú eres una de esas personas que necesitas meter los dedos en las heridas de Jesús para creer, el Espíritu Santo te dará la oportunidad de ver a Jesús y meter tus dedos en las heridas. Lo hizo con Tomás. Tomás dijo, no, yo no creo. Y el Señor dice, bueno, Tomás, aquí estoy. Estas son mis manos, estas son mis pies. Estas son las heridas en mi cuerpo. Mete tus dedos en mis heridas para que creas. Para que no seas incrédulo, sino creyente. Y usted puede decir, ay, pero fue Jesús. No. El que levantó a Jesús de los muertos fue el Espíritu Santo. El que llevó a Jesús ahí delante de los discípulos fue el Espíritu Santo. Si tú eres de los que necesita evidencia para creer en Jesús, el Señor te dará evidencias. Pero necesitas dejar que sea el Espíritu Santo el que esté ahí contigo para darte esas evidencias. Si tú no necesitas evidencias, si tú necesitas palabras motivadoras, alentadoras para creer, el Señor te las dará. Te hablará en un canto, te hablará en una prédica, te hablará en una lectura bíblica, te hablará en una oración.
Cuando tú estés orando, el Señor te va a hablar y te va a decir, hijo, hija, no te preocupes, aquí estoy. Y sentirás su presencia. Y si tú eres como yo, bien facilote de convencer. Y lo único que necesitas es saber que Él está ahí. Que te dé la certeza a través de pequeñas luces, pequeñas señales, pequeñas muestras o testimonios de que Él está ahí, Él lo hará. Porque el Espíritu Santo está ahí para convencerte de justicia, pecado y juicio. Y está contigo para tomar del Padre y dártelo a ti. Para que tú puedas experimentar que Dios es real. Porque la fe en Dios no es un acto fortuito, de fortuna, de suerte. La fe en Dios es un acto real, es un acto de convicción. Y es el Espíritu Santo, hermano. Así es que necesitas al Espíritu Santo. Él ya mora en ti. Ahora deja que el Espíritu Santo se manifieste. Ahora deja que el Espíritu Santo se manifieste. Ya mora en ti. Ahora deja que te hable, que te muestre, que te enseñe el camino, que afirme tu fe, que la duda en tu corazón acerca de si estás en el lugar correcto o no, salga de tu corazón. Deja que el Espíritu Santo te hable. Lo hizo con Pedro y con los otros 10 apóstoles, pero también los hizo con los otros 120, o más bien con los otros 110 que estaban ahí. Y después de eso se convirtieron miles por el mensaje del Espíritu Santo a través de los discípulos de Jesús. A veces tenemos miedo de ser testigos de Cristo y por eso negamos al Señor, porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Porque el Señor Jesús dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. A veces tenemos miedo de ser testigos de Jesús, testigos eficaces de Cristo, testigos eficaces de Dios. Tenemos miedo de serlo porque no tenemos al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Cierre sus ojos, que el Señor le bendiga. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra el día de hoy. Te pido que los ayudes, bendigas a tu iglesia y permitas que puedan ellos experimentar tu gracia, tu amor y tu misericordia. De manera, Señor, que seamos testigos eficaces. Llénanos de tu poder, Espíritu Santo. Llena a cada hermano y hermana, que puedan experimentar tu presencia y tu llenura, que puedan sentir, Señor, cómo cubre sus vidas y les llenas, Señor, para traer convicción a sus corazones de justicia, pecado y juicio. Redarguye sus corazones para que puedan en verdad arrepentirse de todo su corazón, de las veces que han negado a Jesús. Redarguye los corazones, Señor, para que puedan ver y saber que tú les has amado tanto que estás dispuesto a escucharlos, Señor. Para redarguirles, para corregirles, para mostrarles cuál es la verdad. Y también, Espíritu Santo, te pido que estés aquí con ellos. Que donde quiera que estén, ellos puedan sentir tu presencia, tu voz hablando. Tomando de las cosas del Padre y trayéndolas a nosotros para que podamos experimentar la gloria del Padre, las verdades de Jesús, las cosas espirituales, y seamos transformados y cambiados para la gloria de tu nombre. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayuda a cada uno que podamos tener una experiencia contigo. Espíritu Santo, te necesitamos. Y no es por lo que vemos o sentimos, sino por lo que creemos. Y si creemos que tú estás con nosotros, así es, Señor. Tú estás con nosotros. Llénanos, Señor, de tu presencia. Espíritu Santo, ven.